Un saludo afectuoso para todos en el nombre de Jesús. Recuerden que hoy también podemos tener un encuentro con la palabra. Bienvenidos pues a este encuentro maravilloso. Y estamos hablando de una palabra muy especial, y es la palabra evangelio. La encontramos en muchos pasajes de la Escritura, pero estoy citando principalmente San Mateo capítulo 24 versículo 14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Había dicho que el evangelio es la buena nueva de salvación, y es la buena nueva que puede alcanzar a cualquier persona en cualquier lugar y en cualquier circunstancia de la vida. Y hoy quiero continuar con este maravilloso tema. Quiero que tenga en cuenta que no existe sino un solo evangelio. No existe sino un solo evangelio. Apúntelo por ahí. No existen dos evangelios, tres evangelios o muchos evangelios. Solamente existe un evangelio, que quiere decir un mensaje sui generis, un mensaje único y especial. Pero hay que tener en cuenta que de este evangelio se desprenden varios mensajes, y eso sí hay que tenerlo en cuenta a la luz de la palabra de Dios. Hay varias facetas de este poderoso mensaje del evangelio, de esta poderosa nueva de salvación, y quiero comunicárselo rápidamente. El evangelio existe, el mensaje del evangelio del reino. El evangelio del reino son las buenas nuevas de que Dios se propone establecer su reino sobre la tierra en cumplimiento del pacto que Él hizo con el rey David. Este evangelio tiene que ver con la nación de Israel. Son los israelitas los que están esperando a un rey davídico, a un descendiente, a un hombre de la línea de David que venga a reinar. Y hay dos periodos en los que se predica este evangelio del reino. El primer periodo comenzó con el ministerio de Juan el Bautista, continuó con el ministerio y predicación de Jesús de Nazaret, de los 12 a quienes Jesús eligió de los 70, y culminó, escúchelo bien, en la cruz del Calvario, cuando el pueblo de Israel rechazó a su rey, a Jesús de Nazaret. En su carácter de rey lo rechazaron, no lo quisieron recibir, y allí terminó o finalizó esa primera etapa de la predicación del evangelio del reino. Qué interesante tener en cuenta que durante el ministerio de Jesús hubo gente de otras nacionalidades que se acercó a Él para recibir de Él un favor, para recibir un milagro, para recibir una sanidad, y fueron, entre comillas, rechazados. Ejemplo, la mujer sirofenicia no era de Israel. Cuando ella vino a Jesús, Jesús le dijo estas palabras: mujer, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. También le dijo estas palabras: mujer, deja primero que se sacien los hijos. En otras palabras, Jesús le estaba diciendo a esta mujer que el evangelio del reino no era para ellos, que el evangelio del reino era un mensaje exclusivo a la nación de Israel. Así que tenga en cuenta que la primera faceta de este evangelio del reino se predicó hasta el día que Jesús murió en la cruz del Calvario, porque fue rechazado por el pueblo de Israel en su carácter de rey. Pero hay otra faceta de este evangelio del reino que debe ser predicada en el futuro, y a ese futuro es que alude San Mateo capítulo 24 versículo 14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Note muy bien que dice este evangelio del reino. Pertenece al futuro, porque inmediatamente sea quitada la iglesia del Señor de aquí, de sobre la faz de la tierra, porque la iglesia va a ser arrebatada. Después de que la iglesia sea llevada al cielo, después de que la iglesia sea trasladada al cielo, entonces aparecerán
sobre esta tierra una cantidad de hombres de la nación de Israel, judíos que pertenecen al remanente de Israel, a quienes les será revelado el evangelio del reino. Téngalo en cuenta. Y durante toda la gran tribulación, ellos van a predicar el evangelio del reino a los judíos, porque este evangelio no es para todo el mundo, este evangelio es para los judíos exclusivamente. Será un mensaje para salvar exclusivamente a los judíos en la gran tribulación, y será un mensaje que lo escucharán las naciones como testimonio, es lo que dice ahí la palabra de Dios. Alabado el nombre del Señor. Qué bueno que usted tenga en cuenta esto, que este mensaje del evangelio del reino es un mensaje exclusivo para el pueblo de Israel. Pero hay otra faceta importante del evangelio, y creo que es la que a nosotros nos compete, y creo que es la que a nosotros nos interesa saber, y es el evangelio de la gracia de Dios. El evangelio de la gracia de Dios comenzó a predicarse después de Pentecostés. Es más, el primer sermón del evangelio de la gracia lo predicó el apóstol Pedro el día de Pentecostés, cuando hubo el descenso del Espíritu Santo y había en el aposento alto como 120 en número. Allí todos fueron llenos del Espíritu Santo, recibieron poder y autoridad de parte de Dios para ir por todas partes a predicar el evangelio de la gracia de Dios. Este evangelio que comenzó a predicarse en Pentecostés terminará de predicarse el día que la iglesia sea recogida, el día que la iglesia sea llevada al cielo. Porque no olvide esto, hermano, no olvide esto, mi amigo, que el evangelio de la gracia de Dios se predica dentro de la dispensación de la gracia, y durante esta dispensación se recibe el espíritu de gracia. Durante esta dispensación Jesús está sentado como sumo sacerdote en el trono de la gracia. Lo está escuchando bien. Y durante todo este tiempo que se predica el evangelio, los creyentes pueden recibir dones de gracia, dones maravillosos para poderle servir a Dios durante esta presente dispensación. El evangelio de la gracia se ha venido predicando ya a lo largo de 2000 años, pero terminará de predicarse por aquel último creyente que entre durante esta presente dispensación en la iglesia y sea arrebatado, sea llevado al cielo con la iglesia. Así que el evangelio de la gracia se dejará de predicar sobre esta tierra el día que la iglesia sea quitada de aquí. La invitación en esta hora es para que usted abra su corazón al Señor Jesús, le entregue su vida a Él, porque hoy el Dios de toda gracia le está llamando a través de este evangelio de gracia para darle el espíritu de gracia, para que usted se pueda acercar al trono de la gracia confiadamente y recibir de Dios aquella salvación maravillosa que Él hizo, que Él creó para cada uno de nosotros cuando murió en la cruz del Calvario. Entendamos bien esto, no estamos predicando el evangelio del reino. El evangelio del reino es un mensaje para los judíos. El evangelio de la gracia de Dios incluye a todas las naciones, como también incluye al pueblo de Israel. Todo aquel que se convierte al evangelio de la gracia, si es de una nación gentil, deja de ser gentil y se convierte en iglesia. Todo aquel que se convierte al evangelio de la gracia, y si es judío, deja de ser judío y se convierte en iglesia. Así que le animo para que usted siga escuchando el evangelio de la gracia, el evangelio de las inescrutables riquezas del Señor Jesús para con toda la humanidad. Y le invitamos también para que siga escuchando estos mensajes, para que los comparta con sus amigos, con sus familiares, para que lo comparta con sus vecinos, y de esta manera entonces podemos llegar con el mensaje del evangelio de la gracia a la vida, al corazón de muchas personas. No olvide suscribirse al canal, no olvide activar la campanita para que cuando se suba un nuevo mensaje entonces le aparezca la notificación. Que el Señor Jesús les bendiga ricamente a todos. Un abrazo.